Muy buenos días. En esta ocasión hablaremos acerca de la potenciación de números racionales. En primer lugar, consideraremos el caso donde el exponente es un número natural. Y después veremos el caso donde el exponente es un entero negativo. Si a es un número real y n un número natural, la potencia enésima o también enésima de a se define como a la enésima potencia es igual que a por a por a por a, puntos suspensivos por a, asegurándonos de que aparezcan n factores. Es decir, una expresión exponencial, como se le llama a este tipo de expresiones, no es más que una manera abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales. A los elementos que intervienen se les llama base, que es el número que debemos repetir como factor, exponente, que nos indica cuántas veces debemos escribir a la base como factor, y potencia, que es el resultado de la operación. Por lo general se lee como un ordinal al exponente. En el caso particular del 2 vamos a decir a elevado al cuadrado, o también se vale decir a la segunda potencia, pero lo más usual es a al cuadrado, o también a elevado al cuadrado. Si el exponente es 3, se dice a elevado al cubo. Si fuese 4, 5, etc., diremos a la cuarta, a la quinta, o lo que corresponda según sea el exponente. En la imagen, la base es 2, el exponente 5 y la potencia 32. Y debe leerse 2 a la quinta es igual a 32. Veamos estos ejemplos. Menos 3 octavos al cuadrado es igual que menos 3 octavos por menos 3 octavos. Dos factores iguales. A continuación, pues observe que se trata simplemente de una multiplicación que debemos desarrollar de la manera acostumbrada. Numerador por numerador, en este caso menos 3 por menos 3, y denominador por denominador. Para el ejemplo, 8 por 8, lo cual nos da 9 sobre 64. Observe que a pesar de que la base es negativa, la potencia es positiva. Eso sucede porque tenemos dos factores del mismo signo, dos factores de signo negativo. Por lo tanto, la potencia es positiva. En general, podemos decir ahora, cuando el exponente sea par y la base es negativa, la potencia va a ser positiva. En el otro ejemplo, la base es negativa, pero el exponente es impar. Veamos que el resultado de la potencia es menos 1 sobre 32, un número negativo. Repetimos a la base 5 veces como factor, y como tenemos una cantidad impar de factores negativos, 1, 2, 3, 4, 5 factores negativos, entonces la potencia es negativa. Mucho cuidado porque 1 por 1 por 1 por 1 por 1, las veces que usted lo multiplique, da como resultado 1. Signo negativo porque hay 5 signos negativos y 5 es un número impar. Por lo tanto, ahora hablando de potenciación, diremos cuando la base sea negativa y el exponente impar, la potencia es negativa. Observe que en estos últimos ejemplos el exponente aquí es par y allá es impar, pero la base es positiva y por lo tanto la potencia es positiva. Es decir, en conclusión, siempre que la base sea positiva, la potencia va a ser positiva. Cuando la base sea negativa y el exponente impar, la potencia será negativa. Si la base es negativa pero el exponente par, la potencia es positiva. Para el ejemplo número 3, el exponente, ya dijimos, es par, la base es un número entero. Se trata simplemente de la multiplicación de 5 por 5 por 5 por 5.
4 factores iguales a 5. 5 por 5 es 25, 25 por 5, 125 y 125 por 5, 625. En el siguiente ejemplo, como la base es un número mixto, lo convertimos primero en una fracción. Y pues a continuación desarrollamos la potencia. Y aquí tenemos el resultado. 343 sobre 125. En estos ejemplos siempre escribimos la potencia en forma de multiplicación, más bien la expresión exponencial como multiplicación, porque son los primeros ejemplos. Pero más adelante, cuando tengamos más práctica, podemos omitir esta parte de reescribir la expresión exponencial en forma de multiplicación y podremos pasar directamente al resultado si no tenemos ningún tipo de confusión ni nos perdemos en el proceso. Pero ya sabemos, por ejemplo, que 8 por 8 es 64. Podemos escribirlo directamente. Y aquí 2 por 2, por 2, por 2, y lo vamos desarrollando mentalmente y al final escribimos el resultado. Y pues lo mismo con los demás. Supongamos ahora que el exponente es un entero negativo. Dice la regla, sean A elemento de Q, A distinto de 0 y N un número natural, entonces A a la menos N es igual que 1 sobre A a la N, igual a 1 sobre A a la N. Como ya dijimos, el 1 elevado al exponente que sea nos va a dar siempre 1. 1 por 1 es 1 y ese resultado de nuevo por 1 es 1. No importa cuántas veces se repita, siempre nos dará 1. Y en el denominador pues A a la N. Esto nos dice que si el exponente de un número racional distinto de 0 es un entero negativo, entonces debemos cambiar la base por su recíproco y cambiar el signo del exponente. Y por supuesto la expresión resultante es equivalente a la original. Con eso ya vamos a tener una potencia de exponente natural, la cual podemos desarrollar exactamente de la misma manera que vimos en los ejemplos anteriores. Recuerde que el recíproco de A es 1 sobre A, que lo vimos cuando hablamos de las propiedades de la multiplicación. Precisamente estamos diciendo aquí que A es distinto de 0 porque A no tiene recíproco. Además, aquí aparece A como, el 0 no tiene recíproco. Aquí aparece A como divisor, entonces obviamente la división entre 0 no está definida, entonces aquí no podemos colocar nada que sea igual a 0. En general podemos decir que cualquier factor que aparezca en el denominador de una expresión se puede pasar al numerador de la misma y cambiando además, si además cambiamos el signo de su exponente. Y viceversa, si la expresión está en el numerador y la queremos escribir en el denominador, pues simplemente le cambiamos el signo al exponente. Veamos los ejemplos. En esta primera parte nos dice, reescriba con exponente positivo y simplifique si es posible. Es decir, nos dan una expresión con exponente negativo, debemos escribirla con exponente positivo y efectuar la operación cuando sea posible. En el primer ejemplo, 3 a la menos 4. Según la definición anterior, debemos cambiar el 3 por su recíproco, que es un tercio. Recordemos que hay un 1 como denominador de 3, aunque no se vea. Entonces cambiamos de posición, colocamos el 1 en el numerador y el 3 en el denominador. Además, cambiamos el signo del exponente. Con eso obtenemos una expresión equivalente a la original y ahora podemos desarrollarla como lo hicimos en los ejemplos anteriores porque el exponente es un número natural. Desarrollando 1 a la cuarta, 1 por 1 por 1 por 1 nos da 1 y 3 a la cuarta 81, es decir 3 por 3 que es 9, luego 9 por 3 que es 27 y 27 por 3 81. La fracción por supuesto está simplificada. En el siguiente ejemplo la base es una fracción, lo cual no es un problema porque ya sabemos exactamente lo que significa recíproco. Simplemente cambiamos de posición el numerador y el denominador, lo que nos da 8 quintos,
y cambiamos también el signo del exponente. Era menos 2, ahora es 2. Luego determinamos la potencia. 8 por 8, 8 al cuadrado, 64. Y 5 por 5, ok, 25 debe decir ahí. 5 por 5, pues 25. En el siguiente ejemplo, fíjese que tenemos una suma ahora de potencias con exponentes negativos. Eso no es un problema porque simplemente debemos efectuar las operaciones, primero la potenciación y luego las multiplicaciones si aparecen y de último la suma. Es decir, primero vamos a determinar la potencia menos 3 a la menos 4, 5 a la menos 1, hacemos las multiplicaciones y al final la suma. Menos 3 elevado a menos 4, escribiéndolo con exponente positivo, cambiamos el denominador al numerador, o sea, menos 1, y en el denominador 3. Cambiamos también el signo del exponente, 4. Copiamos el signo de suma, copiamos el 2 que está aquí como factor, y para 5 a la menos 1 lo cambiamos por su recíproco, 1/5 a la 1. A continuación vamos a determinar las potencias. Menos 1 a la cuarta, observe, aunque la base sea negativa, el exponente es par, por lo tanto eso da positivo. 1 en el denominador, 3 a la cuarta, que es 81. Copiamos el signo de suma y aquí 1 sobre 5 elevado a 1, obviamente es el mismo 1 sobre 5. Nos falta realizar esa multiplicación. Mientras tanto copiamos igual 1 sobre 81, copiamos el signo de suma y multiplicamos 2 por 1 y en el denominador 1 por 5. A continuación la suma de la manera acostumbrada. Si multiplicamos los denominadores, 81 por 5 nos da 405, luego 1 por 5, 5, copio el signo de suma y 81 por 2 que es 162. Finalmente hacemos la suma de los numeradores 5 y 162 que nos da 167. En el denominador 405. Si aparecen variables, el procedimiento es el mismo. Lo único que aquí no vamos a efectuar, digamos, no vamos a desarrollar las potencias totalmente porque no conocemos los valores de esas variables. Como dijimos en la definición, recuerde que es lo mismo decir que cambie la base por su recíproco o que cambie el factor correspondiente del numerador al denominador. En esta expresión, fíjese que 7 está en el numerador con exponente negativo. Si yo quiero reescribir la expresión con exponente positivo, pues simplemente cambio ese 7 al denominador y le cambio el signo al exponente. X a la cuarta está en el numerador, pero su exponente es positivo, o sea que no tengo que cambiarla, porque lo que se quiere es que esté como está, positivo. Y, que está en el numerador, fíjese que tiene exponente negativo, entonces la vamos a pasar al denominador y le cambiamos, por supuesto, el signo a su exponente, o sea que ahora es 5. Revisamos en el denominador a ver qué hay. Tiene 3, pero el exponente de 3 es un 1 positivo que no se marca, por eso se queda en el mismo lugar que estaba, en el denominador. Y por último, z, que está con exponente negativo en el denominador, pasa al numerador con exponente positivo. Y pues ya en esa expresión lo único que podemos desarrollar son las potencias de los números conocidos y las multiplicaciones también de los números conocidos. Lo demás se copia igual. 7 al cuadrado es 49 y 49 por 3, 147. Observe que los demás factores los copiamos igual en el mismo lugar que estaban. Si lo que queremos es eliminar los denominadores, o más bien escribir la expresión como otra equivalente, pero sin denominador, simplemente colocamos los factores que estén en el denominador y cambiamos los signos de sus exponentes. Aquí 2 y multiplicamos entonces por el 15, pero con exponente 1 negativo. De manera similar, colocamos aquí los factores de este denominador, todos en el numerador, y cambiamos los signos de sus exponentes. Es todo por ahora, nos vemos en un próximo video.